Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¿Qué le pasa a nuestro pesito mexicano, Luis Miguel? Ya estábamos presumiendo que iba para los 18 y cataplum. ¿Qué pasa? Es un día malo para el peso en un contexto en donde nos obliga otra vez a tomarle la temperatura a la recuperación económica mundial, a lo que está pasando con mercados. Empiezo con la nota. Hoy el tipo de cambio pierde casi 3% frente al dólar. Si sumamos ayer y hoy es más de 5%. Decías bien tú, Eduardo, ayer parecía que el peso apuntaba hacia los 19 y ahora estamos más pegados a los 23. ¿Sí? Lo que está pasando es en todo el mundo los mercados literalmente tuvieron un día, yo diría que de realismo, no de locura, y dicen, a ver, puestos en la balanza, las noticias negativas respecto a recuperación y a COVID son mucho más que las optimistas. La vacuna no va a llegar pronto, el segundo semestre no trae una fotografía de una recuperación acelerada, sino todo lo contrario. La recuperación está perdiendo fuelle. En Europa y en Estados Unidos ya empiezan a discutir cómo debe ser una especie de segunda inyección de apoyos, porque la primera ya se agotó. En ese contexto, alguien dirá, bueno, ¿y por qué el peso mexicano? ¿Qué tiene que ver en ese baile? Normalmente las monedas de países emergentes como el peso pueden captar inversión cuando hay optimismo. Y ese mismo optimismo, cuando se evapora, se traduce en salidas de capital de países emergentes a refugios de valor. Lo que hizo caer al peso es muchos capitales que estaban diciendo, hombre, esto va para arriba, no México en particular, sino la recuperación del mundo, pues dicen, no, esto no va para ningún lado y tenemos que volver a posiciones seguras. Y no solamente esto, el peso se había fortalecido en parte por un debilitamiento del dólar. Debilitamiento del dólar, Eduardo, y optimismo general. Me consta que tú no compartías ese optimismo alrededor de la vacuna, alrededor de remedios mágicos, digamos. Lo que ha ocurrido en estos últimos días es como si la gente que toma decisiones en los mercados dijera, a ver, vamos poniendo los pies en la tierra. La vacuna no va a llegar a tiempo para salvarle la elección a Trump. No va a llegar a tiempo para que el 2020 vea la recuperación de sectores como el turismo, y tenemos que empezar ya a trabajar con otra hipótesis, y es, no hay vacuna a la vista, no hay solución para algunos sectores, y entre ellos decimos fácilmente turismo, pero quiero decir, es turismo, es restaurante, son aerolíneas, son grupos aeroportuarios, hoteles, son empresas de espectáculos. Mira, un indicador es una nota que se publica hoy en una página especializada en la industria petrolera, y dice que los combustibles para los jets, el famoso turbojet o como lo llamen, pues está difícil que se recupere. Nada más en Europa, primero estaban estimando que en febrero del 21, el nivel de vuelos iba a estar 15% por debajo de 2019. No, el último estimado, el más reciente, dice que va a estar 50% debajo en febrero de lo que estaba en 2019. Es más, hay gente que ya está dudando que la Air France KLM pueda sobrevivir esta pandemia. Están retirando aviones de vuelo, muchos 787 para llegar al mercado, que va a abaratar más el avión que fue presidencial. Lufthansa anuncia que va a correr más gente. La cosa viene muy difícil. Hay muchos datos, como tú dices, mientras más te metes a investigar y estudiar, llegas a la conclusión que esto está muy complicado. La vacuna viene en chino. Ahora, los gobiernos del mundo nos están vendiendo el cuento de que ya pasó. En México ya pasó la pandemia, ya pasó lo peor. Ajá, que se la quieren ellos. Sí, hay una cosa que es relevante. Tú mencionas
empresas gigantescas, muy sólidas, con riesgo. Si una empresa del tamaño de Air France, KLM, prende focos, nada más saquen sus conclusiones respecto a empresas más pequeñas. Aeroméxico, Interjet y las demás aquí en México, que también están muy apalancadas y en dólares. Marco Paz Peñas. Está claro, pues, que se está complicando todavía más los efectos de la pandemia y es urgente tener un programa que atienda esta coyuntura. Vimos que el presupuesto del 2021 no considera esta complicada situación y no hemos visto ninguna estrategia, ningún planteamiento del gobierno federal para buscar cómo aminorar el golpe económico. ¿Cómo de que no? Del empleo. Ayer, perdóname, el presidente presumió el plan ante las Naciones Unidas. La verdad es que esa ausencia puede ser muy costosa para economías. Él presumió la ausencia, él presumió precisamente la falta de meterle dinero, la falta de endeudar al país, la falta de inyectarle recursos al sector privado y proseguir únicamente con sus obras monumentales. Una postura a la gente muy neoliberal, menos protegida. Oye, Luis Miguel. Ese es el plan económico. Wow. Y para tener un puente con el comentario anterior, el presidente está empeñado en decir, vamos a planear 2021 sobre la base que no hay pandemia y que la recuperación ya es un hecho. Y nadie alrededor le lleva la contra. Eso no es científico, eso es pensamiento mágico. Los datos son tremendos. Yo digo, son tremendos para todo el mundo. Y en todo el mundo están actuando a partir de eso. México juega a que hay una realidad paralela que solo aplica a nosotros. Pero México no está solo, México no está solo. México lo acompaña Bolsonaro de Brasil, lo acompaña Boris Johnson, lo acompaña Trump. O sea, el gobierno de México está muy bien acompañado por otros gobiernos populistas de alrededor del planeta. A ver, Boris Johnson ya se salió del club, en parte porque Inglaterra es una democracia. Ya le jalaron las orejas y algo del copete. Boris Johnson tiene un buen rato trabajando más en clave de estadista que de populista. Pero sigue insistiendo en abrir una economía cuando hay rebrotes por todos lados, Luis Miguel. Ahí está la bronca. Sí, Paula. A ver, le quería preguntar a Luis Miguel, porque ahorita mencionaba el tema del dólar y lo que está pasando en otros países con el tema de los picos de la pandemia o lo que está empezando a presentarse, que vuelve a haber estos rebrotes del COVID. Pero no entendí por qué eso está afectando al peso mexicano. Normalmente los inversionistas clasifican los activos en dos, activos de riesgo y activos extremadamente seguros. Cuando el optimismo respecto a la pandemia predominaba en algunos mercados, muchos inversionistas decían, me da para tomar riesgos en algunas empresas y en algunos países emergentes, entre ellos México. Cuando cambia el estado de ánimo de los inversionistas y empiezan a decir, oye, esto se está poniendo muy serio, tenemos que ir a activos o a inversiones seguras o bajas en riesgo, en bloque descartan a México, Brasil, Sudáfrica, Turquía, países del este de Europa. Y no ayuda que México haya anunciado que la inversión extranjera o nacional privadas en el sector petrolero y eléctrico, adiós. Lo que hay y no habrá más. Sí. No ayuda. Sí, Perdón, Félix. Félix. A ver, y yo creo que otro de los temas en los que ya debería estar trabajando la Secretaría de Hacienda, ellos están calculando un crecimiento para el 2021 del 4%. Con todo el escenario que está... 4.6%. Bueno, perdón, 4.6%. Ni ellos se la creen. Eso voy. Tendrían que empezar otra vez a hacer sus numeritos, porque no vamos a llegar ni empujando todos. A ver, es que hay una cosa, y un poco volviendo a la pregunta que hacía Paula. El gobierno, en algún sentido, para justificar las malas cifras en coronavirus, dice, en todo el mundo está igual. El que todo el mundo esté igual es una pésima noticia para lo económico. A lo mejor es una buena noticia para la narrativa del gobierno, pero desde el punto de vista de recuperación, lo peor que le puede pasar a México es que Europa esté viviendo una segunda ola de brotes. Porque, entre otras cosas, avisa que también viene aquí esa segunda ola. Claro. Bien, pues no son las mejores noticias, pero es la realidad y no es para espantar a nadie. Todo esto lo platicamos para que la gente tome sus precauciones.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.